trabajo ejemplar, muy detallado, y a continuación le cedería la palabra a Juan Bernardo para que nos leyera el acta de la reunión y después procediera la doctora Sáchica a hacer el sorteo, y cerraría la audiencia pública el magistrado Alberto Rojas Ríos, quien ha sido vacunado hoy por segunda vez, lo cual nos pone muy contentos. Me encanta el buen humor de Alejandro, nunca nos abandona. Presidente, quiero aclararle que el magistrado auxiliar en nuestro despacho es el doctor Juan Antonio Barrero, ¿no? Lo digo para efectos de la... Juan Antonio Barrero. Correcto, muy bien. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Siguiendo las instrucciones del magistrado Alejandro Linares Cantillo y el magistrado Alberto Rojas Ríos, quienes presiden la sala de selección de tutelas número 5 del mes de mayo, procedo a la lectura del acta. La sala de selección número 5, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Alberto Rojas Ríos, conocieron el rango de expedientes comprendido entre los radicados 8.146.620 y 8.180.675 para un rango comprendido por 34.055 expedientes. De conformidad con lo establecido en el artículo 53 del reglamento de la Corte Constitucional, el referido rango de expedientes se pusieron a consideración de la sala 323 casos mediante las siguientes vías: reseñas esquemáticas 83, solicitudes ciudadanas 218, escritos especiales 12, insistencias 10, para un total de 323 expedientes. En primer lugar, se referirán los impedimentos presentados. El magistrado Alejandro Linares Cantillo manifestó impedimento para decidir sobre la selección de 5 expedientes de tutela que se relacionan a continuación. Expediente 8.178.434. En este caso, el magistrado Alejandro Linares Cantillo manifestó impedimento para decidir sobre la selección de dicho expediente, que es relativo a la acción de tutela instaurada por el señor Javier Darío Palmera García en contra de Manpower de Colombia Limitada y ARL AXA Colpatria, por considerar que al haber asesorado en el año 2007 al grupo mercantil Colpatria en la venta del 49% del banco a General Electric y posteriormente en el año 2011 en el proceso de venta del 51% del banco Colpatria a Scotiabank, podría estar incurso en la causal contemplada en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, consistente en que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea, o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. El magistrado Alberto Rojas Ríos no aceptó el impedimento, toda vez que no se configura la causal aludida, ya que las labores de asesoría realizadas por el magistrado Linares Cantillo como apoderado de la accionada hace más de 10 años no tienen una relación de interés o causalidad en el asunto, ahora objeto de conocimiento, en el que el accionante solicita a la ARL AXA Colpatria se le reconozca el pago de las incapacidades de origen laboral. Con base en lo anterior, las circunstancias aducidas no tienen la virtualidad de afectar la imparcialidad del magistrado Linares Cantillo y, por tanto, al no encontrar configurada esta causal de impedimento que fue propuesta, participó en el estudio de dicho expediente. En segundo lugar, el expediente 8.163.707. En este caso, el magistrado Alejandro Linares Cantillo también manifestó impedimento para decidir sobre la selección del expediente por considerar que podría estar incurso en la causal contemplada en el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, consistente en que el funcionario, su cónyuge o compañero permanente o algún pariente suyo dentro del 4º grado de consanguinidad civil o segundo de afinidad tenga interés en la actuación procesal. En sustento de este impedimento, el magistrado Linares Cantillo explicó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Producción, Distribución y Consumo de Alimentos, Bebidas y demás servicios que se prestan en clubes, hoteles, restaurantes y similares, OCAR, que es el accionante dentro del referido expediente de tutela, tiene trabajadores afiliados a diferentes clubes de las principales ciudades del país, por lo que él, al ser socio del Country Club en la ciudad de Bogotá y el Club Mesa de Yeguas del Club Campestre,
podría interpretarse que su participación en la discusión y selección del caso podría estar influida positiva o negativamente. El magistrado Rojas Ríos, al conocer de este impedimento, decidió negarlo, toda vez que no se encuentra acreditada la causal invocada, en tanto que no existe un interés directo en la acción de tutela referenciada, la cual se dirige únicamente contra el Club de Abogados y el magistrado Linares Cantillo no se encuentra afiliado al mismo. En ese sentido, consideró el magistrado Rojas que la vinculación de los trabajadores del Club de Abogados con una organización sindical y la membresía del magistrado Linares Cantillo a un determinado club social son circunstancias inconexas que en modo alguno afectan la independencia e imparcialidad para decidir en el trámite de selección por parte del magistrado Linares Cantillo. En tercer lugar, el expediente 8.173.514, en el que el magistrado Linares Cantillo invocó la causal de impedimento, también prevista en el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, para decidir sobre la selección de dicho expediente. En este caso, el magistrado Linares Cantillo explicó que podría estar incurso en esa causal porque actualmente es magistrado de la Corte Constitucional y percibe una prima especial que constituye factor salarial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Cuarta del 92, en concordancia con el artículo 2 del decreto 301/2020. Y en el referido trámite de tutela se están cuestionando decisiones judiciales mediante las cuales se ordenó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reliquidar las prestaciones sociales de 6 magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Magdalena, teniendo en cuenta precisamente la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley Cuarta del 92 como factor salarial. Por esta razón, el magistrado Linares consideró que su participación en la discusión y selección del caso podría interpretarse que estaría influida positiva o negativamente. El magistrado Alberto Rojas Ríos negó el impedimento porque no advierte la existencia de un interés por parte del magistrado Linares Cantillo en el trámite de selección del referido expediente tutela. Esto se debe a que las prestaciones sociales de los servidores de la rama judicial son una materia de carácter general que no tienen la entidad de afectar la imparcialidad de los magistrados de la Corte Constitucional en el marco del control concreto de constitucionalidad. Sobre este aspecto, el magistrado Rojas indicó que la jurisprudencia constitucional ha establecido que el interés no puede ser de carácter general como el que concurre frente a las medidas de naturaleza prestacional de unos servidores judiciales determinados, sino solo cuando tengan la potencialidad de incidir en la situación personal del magistrado. En ese sentido, el impedimento debe estar basado en un interés personal de índole patrimonial o moral que afecte de forma específica y directa al magistrado o la esfera de su grupo familiar, caso que no se da en esta circunstancia. En cuarto lugar, el expediente 8.179.774. En este caso, el magistrado Alejandro Linares Cantillo manifestó impedimento para decidir acerca de la selección de dicho expediente, en el que se pretende ordenar al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, ubicar a los funcionarios de la rama judicial en la fase de vacunación prioritaria donde se encuentran ubicados los docentes y la fuerza pública. En este caso, el magistrado Linares Cantillo explicó que a pesar de que en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en atención a su edad, ya le fue aplicada la primera dosis de la vacuna, en la medida en que en la actualidad se desempeña como servidor público de la rama judicial, puntualmente como magistrado de la Corte Constitucional, eventualmente podría interpretarse que su participación en la discusión y selección del caso de la referencia puede estar influida positiva o negativamente. En este caso, el magistrado Alberto Rojas Ríos negó el impedimento, toda vez que la pretensión del accionante tendiente a que se ubique a los funcionarios de la rama judicial en la fase de vacunación prioritaria, donde se encuentran ubicados los docentes y la fuerza pública, es una medida de alcance general que no tendría la virtualidad de afectar la imparcialidad de los magistrados de la Corte Constitucional que integran esta sala de selección. Además, señaló que tanto el magistrado Alejandro Linares Cantillo como el propio magistrado Rojas Ríos ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, por lo que no podrían tener un interés particular en una medida de esa índole. En quinto lugar, y finalmente, en lo atinente al trámite de selección del expediente 8.148.439, el magistrado Linares Cantillo invocó la causal cuarta del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, conforme a la cual hay impedimento cuando quiera que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes
o sea, o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. En el trámite referenciado se discute la acción de tutela presentada contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga al interior del proceso de levantamiento del fuero sindical que ordenó la terminación del vínculo laboral entre la señora Lucía González Zavala y Ecopetrol, quien laboró en dicha empresa entre el 4 de mayo de 1993 y el 31 de octubre de 2017. En este caso, el magistrado Linares Cantillo explicó que ejerció el cargo de vicepresidente jurídico de Ecopetrol en el periodo comprendido entre octubre de 2014 y diciembre de 2015, por lo que esta circunstancia podría enmarcarse en la causal aludida. El magistrado Alberto Rojas Ríos no aceptó el impedimento, toda vez que no se configura la causal aludida, ya que las labores realizadas por el magistrado Alejandro Linares Cantillo como vicepresidente jurídico de Ecopetrol no tienen una relación de interés o causalidad con el asunto que ahora se debate y que es de conocimiento de la sala de selección y en el que se presenta una acción de tutela contra una providencia judicial en el marco de un proceso laboral. De este modo, esta causal de impedimento invocada por el magistrado tampoco fue aceptada por el magistrado Alberto Rojas Ríos. En segundo lugar, la sala de selección de tutelas número 5 analizó un total de 9 solicitudes de insistencia que se relacionan a continuación. El expediente 8.101.824, que fue una insistencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. El expediente 8.107.396, insistencia presentada por la Defensoría del Pueblo. Expediente 8.107.417, insistencia presentada por la Defensoría del Pueblo. Expediente 8.109.293, insistencia presentada por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas. Expediente 8.109.386, insistencia presentada por el magistrado Alejandro Linares Cantillo. Expediente 8.109.527, insistencia presentada por la Defensoría del Pueblo. Expediente 8.109.534, insistencia presentada por la Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo también. Expediente 8.113.419, insistencia presentada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger. Expediente 8.114.614, insistencia presentada por la defensora delegada para Asuntos Constitucionales. Y expediente 8.116.312, también presentada por la Defensoría del Pueblo. Al parecer hay un error de 9 solicitudes, pero realmente son 10 solicitudes de insistencia. En la transcripción haremos la corrección correspondiente. En particular, es importante referirse a la insistencia presentada por el magistrado Alejandro Linares Cantillo en el marco del expediente 8.109.386, contentivo de la acción de tutela instaurada por el señor Juan José Porras Brieva en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 del reglamento interno de la Corte Constitucional, que dispone que ningún magistrado podrá durante la sala de selección decidir sobre su propia insistencia, en este caso, únicamente el magistrado Alberto Rojas Ríos resolvió sobre su eventual selección. Sobre este aspecto, también es importante destacar que la sala de selección número 5 aclara que la insistencia relacionada con el expediente 8.113.419, que fue presentada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, no fue estudiada por haber sido presentada de manera extemporánea de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Acuerdo 11.632 del 30 de septiembre de 2020. A continuación, la presentación de los casos seleccionados. En primer lugar, vamos a presentar los casos por materia y el criterio respectivo de selección, y posteriormente la doctora Marta Sáchica, secretaria general de la Corte, procederá al reparto correspondiente. El primer expediente es un acumulado que corresponde a la numeración
8.101.824 y 8.109.293. Se trata de una tutela contra providencia judicial en el marco de un proceso de restitución de tierras en el que se discute la fecha de despojo y las pruebas necesarias para demostrar la buena fe exenta de culpa. El criterio utilizado por la sala fue un criterio objetivo en cuanto a la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. En segundo lugar, el expediente 8.109.386, que fue una insistencia presentada por el magistrado Alejandro Linares Cantillo. Se trata de una tutela contra providencia judicial en el marco de un proceso penal por posible vulneración del derecho a la defensa técnica. Criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. En tercer lugar, el expediente 8.114.614, una tutela contra providencia judicial con ocasión de los fallos dictados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se solicita el reintegro a su puesto de trabajo y el reconocimiento de perjuicios, toda vez que fue despedido teniendo un dictamen de pérdida de su capacidad laboral. El criterio fue objetivo, la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. En cuarto lugar, el expediente 8.147.130, una tutela contra providencia judicial en el marco del proceso ordinario laboral por terminación de la relación de trabajo, sin que se hubiese requerido la correspondiente autorización administrativa, a pesar de que el accionante padece una discapacidad generada por accidente laboral. El criterio fue objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. En quinto lugar, la tutela 8.148.951, que fue interpuesta por un miembro de la comunidad LGTBIQ, en la cual se solicita la eliminación de un video de la plataforma YouTube donde desde una postura religiosa se emita una opinión sobre la comunidad a la que pertenece. Criterio objetivo, posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. En sexto lugar, el expediente 8.149.949, un hombre venezolano que invoca la protección de sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, dignidad humana y no discriminación, por lo que solicita que la señora alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López, rectifique unas declaraciones presuntamente xenófobas en contra de los inmigrantes venezolanos que viven en esa ciudad. Criterio objetivo, asunto novedoso. Un segundo criterio objetivo, la exigencia de aclarar el alcance y contenido de un derecho fundamental. En séptimo lugar, el expediente 8.154.112, en el que se discute el derecho fundamental a la estabilidad laboral de una mujer que afirma ser madre cabeza de familia y encontrarse en estado de debilidad manifiesta por razones de salud, a quien le habrían suspendido su contrato laboral. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. En octavo lugar, el expediente 8.154.610, en el que se discute el derecho fundamental a la estabilidad laboral de una mujer que afirma ser madre cabeza de familia y que se encuentra próxima a pensionarse y a quien le terminaron el contrato de trabajo por cumplimiento del término pactado. Dos criterios, el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho, y el criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. En noveno lugar, el expediente 8.155.643, se trata de una persona de 59 años que alega ser víctima del desastre ambiental originado durante la construcción de Hidroituango y quien solicita el pago de una ayuda económica que le habría sido suspendida por la entidad accionada debido a la no suscripción de un contrato de transacción. Criterio objetivo, asunto novedoso. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El décimo expediente es el 8.157.002, derecho a la libertad de expresión, a la honra y al buen nombre cuando se trata de verificar situaciones ligadas a la violencia contra las mujeres. Criterios subjetivos, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. En onceavo lugar, el expediente 8.157.789, se trata de una tutela contra providencia judicial por posible desconocimiento de decisión arbitral previa. Criterio objetivo, asunto novedoso y necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. En doceavo lugar, el expediente 8.158.805, se trata de una tutela interpuesta contra protección por la negativa a reconocer la pensión de invalidez solicitada
por la accionante, quien cuenta con un dictamen por pérdida de capacidad laboral del 60.44%. El criterio subjetivo fue la urgencia de proteger un derecho fundamental. El expediente 13 es el T8.158.987. Se trata de una persona de 84 años que solicita el reconocimiento y pago de la pensión de vejez debido a que la entidad accionada le niega tal prestación porque ya se le reconoció y pagó indemnización sustitutiva de esa prestación económica y quien alega que los datos reportados en la historia laboral están incompletos. Dos criterios: el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental; criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. El caso número 14 es un acumulado de 42 expedientes que inicia con el expediente número 8.162.344. En este caso, los accionantes matricularon a sus hijos en el Instituto Pedagógico Emanuel, un colegio privado, y por causa de la pandemia no pudieron pagar las pensiones. Por tal razón, solicitaron a la Secretaría de Educación de Cali y al Ministerio de Educación que asuman el pago íntegro de la pensión. Dos criterios: el criterio objetivo, asunto novedoso, y la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. Criterio complementario, la grave afectación al patrimonio público. El expediente número 15 es el 8.162.957. Se trata de un docente con una pérdida de capacidad laboral del 100%, a quien se le reconoció la indemnización de la póliza mediante acción de tutela, y la compañía aseguradora considera que se configuró una cosa juzgada fraudulenta, toda vez que al parecer se presentaron irregularidades en el trámite de la acción de tutela. El criterio fue objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. El caso número 16 es la tutela 8.173.514. Se trata de una tutela contra providencia judicial en el trámite de un incidente de desacato que pretende el cumplimiento del reajuste en la liquidación de unas prestaciones sociales de jueces y magistrados del Magdalena, teniendo en cuenta la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley Cuarta del 92 como factor salarial. Dos criterios: criterio objetivo, asunto novedoso; criterio complementario, tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional. El caso 17 es la tutela 8.174.907. Se trata de una persona de 61 años que presenta, entre otras patologías, esquizofrenia y dependencia funcional total, y a quien la EPS accionada no le ha suministrado el servicio de cuidador permanente aprobado por la Junta Médica de dicha entidad. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental; criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. El caso 18 es el expediente 8.176.118. Se trata de un soldado profesional herido en combate con pérdida de capacidad laboral del 25.62% que fue retirado del servicio sin opción de reubicación. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental; criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. El caso 19 es el expediente 8.177.225. Se trata de un estudiante de la Universidad de Boyacá cuya profesión religiosa, el respeto al Sabbat, solicita no cursar asignaturas los viernes y los días sábado de la semana. Criterio objetivo, posible desconocimiento del precedente constitucional. El caso número 20 es el expediente 8.178.950, en el que Colpensiones le niega la pensión al accionante y quien afirma pertenecer al régimen de transición y acumular más de 1.000 semanas cotizadas. Asimismo, el accionante afirma que deben acumularse los tiempos servidos en el sector público con los cotizados en Colpensiones. Se trata de un criterio objetivo el que fue tenido en cuenta por posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, puntualmente la sentencia SU 769 del año 2014. El expediente 21 es el 8.179.534, en el que se trata de una acción de tutela contra providencia judicial de persona que fue víctima de un campo minado, y esto fue un área de enfrentamientos con grupos al margen de la ley, perdió una de sus extremidades, demanda a la nación por su responsabilidad en los hechos, pero en segunda instancia el Tribunal Administrativo Bolívar negó las pretensiones argumentando el hecho de un tercero. El criterio para seleccionar esta tutela fue objetivo por posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional.
Y finalmente, el caso número 22 es el expediente 8.180.456, en el que un usuario del sistema de salud con distrofia muscular de Duchenne requiere un tratamiento atauleriano, que es un medicamento respecto del cual no existe autorización para su importación o comercialización en Colombia. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Estos son los 22 casos que fueron seleccionados. Doctora Marta Sáchica, le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Antonio. En este momento voy a presentar en la pantalla el aplicativo de reparto, que ya está preparado con los 22 casos seleccionados, incluyendo 2 procesos que fueron acumulados. Y ¿están viendo la imagen del aplicativo de reparto? Sí, doctora, perfecto. Bueno, arriba lo único que voy a hacer es actualizar la hora. Le doy nuevamente buscar para irnos a las 11:32 y tenemos la siguiente situación. En la sala pasada, el último reparto se hizo entre 6, hubo 6 casos en el último grupo y por lo tanto 2 magistrados, porque en este caso no le tocaba, el doctor Lizarazo estuvo en ese reparto, quedaron 2 magistrados sin repartir para que haya reparto equitativo. Los 2 primeros que tenemos que hacer es solamente repartir los 2 primeros casos entre el doctor Alejandro Linares y la doctora Paola Meneses. Por lo tanto, debemos excluir del reparto a los demás magistrados, dejando únicamente a la doctora Paola Meneses y al doctor Alejandro Linares. En este momento vamos a hacer clic en el botón de reparto con el siguiente resultado. Le correspondió al doctor Alejandro Linares el expediente 8.101.824, que está acumulado con el 8.109.293, en donde se aborda una tutela contra providencias judiciales en procesos de restitución de tierras. Y el segundo caso, el expediente 8.109.386, le correspondió a la doctora Paola Andrea Meneses. Se trata también de una tutela contra providencia judicial en donde se reclama la defensa técnica. Vamos a dar entonces otro reparto. Iríamos desde el número 3, que es el expediente 8.114.614, y vamos a marcar únicamente 8, porque en el reparto pasado le dimos 2 más al doctor Lizarazo. Tenemos que compensar 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Están en el mismo orden en que fueron presentados por el doctor Barrero. Entonces, vamos a bajar, a excluir al presidente del reparto, al doctor Antonio José Lizarazo. Damos clic con el siguiente resultado. El número 1, expediente 8.114.614, que es un caso de tutela contra providencia judicial en el que se reclama la protección del reintegro a un puesto de trabajo y reconocimiento de perjuicios, le correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez. El número 2, expediente 8.147.130, le correspondió a la doctora Fajardo. Se trata de una tutela contra providencia judicial por terminación de relación de trabajo que no fue concedida y autorización administrativa por estar el trabajador en una situación de discapacidad. El número 3, expediente 8.148.951, le correspondió a la doctora Paola Meneses. Se trata de un caso de una tutela interpuesta por miembro de la comunidad LGTBIQ, en donde están solicitando la eliminación de un video que se había publicado en la plataforma de YouTube por tema religioso. En el número 4, expediente
8.149.949, le correspondió a la doctora Cristina Pardo. Se trata de una persona de nacionalidad venezolana que le pide a través de tutela se ordene a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rectifique unas declaraciones presuntamente xenófobas. El número 5, expediente 8.154.112. En este caso, una madre cabeza de familia pide la protección de su derecho a la estabilidad laboral. El número 6, expediente 8.154.610, fue asignado por sorteo al doctor Alejandro Linares. En este caso, también es una tutela instaurada por una madre cabeza de familia próxima a pensionarse que solicita la protección de su derecho a la estabilidad laboral. El número 7, 8.155.643, fue asignado al magistrado José Fernando Reyes Cuartas. En este caso, una persona afectada por el desastre ambiental en la construcción de Hidroituango reclama una ayuda económica que se le estaba suministrando y que se le suspendió. El número 8 es el expediente 8.157.002 que le correspondió al doctor Alberto Rojas. Les recuerdo que es un caso de derecho de libertad de expresión en el tema de violencia de género. Vamos a un tercer reparto, nuevamente con 8 casos. Comenzamos en este caso con el expediente 8.157.789, que está en el cuadro del informe que se leyó por el doctor Juan Antonio Barrero. Y a partir de ese vamos a marcar 8 expedientes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente, tenemos que hacerle un abono al presidente porque en la pasada ocasión se le repartió en todos los grupos. Entonces ha tenido 2 expedientes más en la última sala. Le damos reparto y este grupo de expedientes quedó asignado de la siguiente forma. El número 1, expediente 8.157.789, le fue asignado a la magistrada Cristina Pardo. Se trata de una tutela contra providencia judicial en donde se desconoció una decisión arbitral previa. El número 2, expediente 8.158.805, por sorteo le fue asignado a la magistrada Diana Fajardo. Es una tutela interpuesta contra Protección S.A., reclamando el reconocimiento de una pensión de invalidez. El número 3, expediente 8.158.987, le correspondió al doctor Alejandro Linares. Se trata del reclamo de una pensión de vejez, a pesar de que ya se había reconocido la indemnización sustitutiva y parece que el conteo de semanas no estaba hecho de manera correcta. El número 4 es la acumulación de 42 expedientes en donde se está reclamando el pago íntegro de la pensión en un colegio privado durante la pandemia de algunos alumnos de la ciudad de Cali, y le correspondió al doctor Alberto Rojas. El número 5 es el expediente 8.162.957, asignado a la doctora Paola Meneses. Se trata de una tutela instaurada por una docente con pérdida de capacidad laboral en que pidió una indemnización, le fue concedida por la tutela una indemnización de una póliza, donde al parecer se incurrió pues, en presuntas irregularidades en el trámite de la tutela. El número 6, expediente 8.173.514, fue asignado al magistrado José Fernando Reyes, tutela contra providencia judicial, en donde se reclama la reliquidación de prestaciones sociales de jueces y magistrados del Magdalena para el reconocimiento de una prima especial. El número 7, expediente 8.174.907, le correspondió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Se trata de la solicitud de un cuidador permanente suministrado por la EPS accionada.
para una persona que sufre varias patologías que le hacen depender de ese cuidado. El número 7, expediente 8.176.118. En el sorteo le correspondió a la magistrada Gloria Ortiz. En este caso se trata de una tutela instaurada por un soldado profesional herido en combate que fue retirado del servicio sin darle una opción de reubicación a pesar de tener solo pérdida de capacidad laboral del 25,62%. Nos restan entonces 4 expedientes en donde ahí sí vamos a hacer el sorteo entre todos los magistrados y vamos a marcar a partir del expediente que está en el número 19, 8.177.225. Aquí está. 8 millones, 1, el 20, 2, 3 y 4. Y en esta ocasión el reparto sí se va a hacer entre todos los magistrados. Vamos a ver los 4 magistrados a los cuales les va a corresponder. Y el resultado de este sorteo es el siguiente. El expediente 8.177.225, en donde un estudiante de la Universidad de Boyacá solicita no obligarlo a cursar asignaturas en los viernes y los sábados en respeto del Sabbat por la profesión religiosa que tiene, le correspondió entonces a la doctora Paola Meneses. El número 2, expediente 8.178.950, le correspondió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez. En él se discute la protección relativa a la acumulación de tiempos servidos para efectos en el sector privado y en el sector público para efectos de la pensión. Y finalmente, el expediente 8.180.456, se trata de un usuario del sistema de salud con distrofia muscular que está pidiendo el suministro de un medicamento por parte de la EPS. Magistrados y audiencia, con esto se ha concluido el reparto. Muchas gracias, doctora Marta. Bueno, a instancias del señor presidente de la audiencia de hoy, nuestro magistrado Alejandro Linares Cantillo, queremos dar el cierre de esta audiencia de selección de tutelas para el día de hoy. Antes de dar el punto final a nuestra audiencia, quiero expresar especial reconocimiento al equipo del magistrado Alejandro Linares de su despacho, como también a mi equipo, siempre tan dedicados, tan consagrados. Este es un tema que, hecho en un resumen en una audiencia como la de hoy, parece relativamente sencillo, pero detrás de esto hay muchas horas de trabajo, hay horas de noche, hay fines de semana, etcétera, para tratar de lograr un acierto en la selección de la tutela con base en las reglas que ya se han decantado en la Corte en torno a los aspectos que pueden constituir razones para la selección en busca de justicia material para quien accede a la Corte Constitucional. Nuestro presidente ha dicho al iniciar que nosotros tenemos muy presente que quien llega a la Corte Constitucional se juega muchas veces lo que le va quedando de esperanza. Así lo entendemos. Y es importante que se vea que hemos hecho la selección pensando en la trascendencia de los casos, en la enorme sensibilidad que hay respecto de cada uno de ellos, etcétera. Cómo quisiéramos una corte que pudiera admitir todas las tutelas, las que finalmente llegan cada mes, en un orden de unas 60.000 tutelas aproximadamente que nos están llegando por los canales virtuales que hemos instituido para ello. Pero la verdad es que frente a esa imposibilidad se hace la selección que puede, en última, se va a la Corte, repetimos, sin excluir en ningún momento aquella que tiene razones para ser seleccionada con base en nuestra decantada jurisprudencia. Gracias al Ministerio Público, a Sebastián, como también a Paola, nuestros grandes colaboradores de todas las audiencias y en especial la del día de hoy. Repetimos, gracias a los equipos, y esto ha implicado una coordinación permanente y un diálogo permanente con nuestro magistrado Alejandro Linares.
Queda entonces con el reparto celebrado, especialmente con la colaboración de nuestra doctora Marta Sáchica, también tan consagrada y tan dedicada a esas actividades de la selección, a todas las actividades de la Corte, pero a estas de la selección que tanto cuidado y tanta consagración exigen. A todos, gratitud. A quienes han estado pendientes de la audiencia, este es el resultado que lleva de un lugar transparencia, de otro lugar, de otro lado, entrega con eficiencia y finalmente la gran opción de buscar siempre acierto en las tareas de la Corte Constitucional que garantiza los derechos fundamentales de los colombianos. Para todos un feliz día. Muchas gracias y damos por concluida, salvo la intervención necesaria de alguien, damos por concluida nuestra audiencia de selección de tutelas de hoy, día 31 del mes de mayo, siendo las 11 de la mañana su iniciación y faltando 14 minutos para las 12 para su culminación. Gracias, doctora Marta. Gracias, presidente Alejandro Linares. Gracias a los equipos. Gracias a todos. Muy buen día. Doctora Marta.